Gracias por su presencia. ¿Habrá algo mejor que su presencia? Cuando nos llena con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque hayan tormentas, pero vamos en la barca con Jesús y Él nos dejó su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la del papá, no la del pastor, no la del hermano Jan, sino la paz de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos descansar. Aunque la carne tirita, pero en nuestro espíritu hay paz. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es tan bueno, tan lindo. No hay otro como usted, Señor. Porque nosotros tratamos de ser fieles. Y Él nos dijo, sean perfectos como yo soy perfecto, sean santos porque yo soy santo. Y aquí estamos, esforzándonos. Pero Él es perfecto, Él no falla. ¿Le ha fallado Dios a usted? Y es una convicción, una certeza de que sabemos que Él no fallará. Esa es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción y la certeza. Gloria a Dios. Génesis 2:9. El título de hoy, el bien y el mal. Los domingos, el bien, y la semana uno ve alrededor la noticia, el mal. Génesis 2:9. Nos ponemos en pie, no por costumbre, sino en reverencia a la palabra de Dios. Génesis 2:9. Y dice la palabra del Señor, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Hace algo malo Dios para nosotros? Él lo hace todo bueno. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a orar. Señor, una vez más nos disponemos para recibir su palabra. Muchas gracias, Papito, porque una vez más usted nos permite esta tremenda bendición de poder congregarnos aún en libertad. Y le damos gracias de poder adorar y exaltar su nombre, dar gracias por todo lo bueno, fiel y maravilloso, misericordioso, día tras día, que es a nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra congregación y sobre sus hijos. Señor, muchas gracias. Ahora, Papito, necesitamos el alimento fresco, el alimento que ministre la palabra de Dios, que cale hondo, Señor, en nuestros corazones. Señor, que nuestra mente, Señor, no solo quede en nuestra mente, sino baje a nuestro corazón para poder aplicar esta palabra y ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Papito, en el nombre de Jesús, saque todo cansancio, toda distracción. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera perturbar su gloria, todo lo que quiera distraer, en el nombre de Jesús, fuera. Señor, para que podamos recibir su palabra. Deme palabra de discípulo, deme palabra, alinee mi corazón a su corazón, Papito, y no permita, Señor, que me desvíe. Gracias, Señor, y poder recibir la palabra con agradecimiento, con respeto, porque usted está aquí. Muchas gracias, y todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede sentarse?
Porque es bueno orar antes de la palabra, para sellar, porque siempre habrá distracción, siempre va a haber uno que se va a querer oponer, hasta que partamos de esta tierra, hasta que sea echado al lago de fuego, él y sus demonios. Porque el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. Donde Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es Señor en el infierno. Pero en el lago de fuego, él va a ser un esclavo y va a ser echado todo, junto a todos sus demonios. Y la palabra del Señor de hoy, el título, el bien y el mal. Donde siempre va a haber oposición, lo bueno y lo malo. Y la palabra del Señor, recién leíamos, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Quién lo creó? ¿El huerto del Edén? Dios. Dios creó. Y en un comienzo estaba la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, que lanzó la palabra. Y el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que ejecutó. Siempre estuvo la Trinidad. Por eso, hagamos al hombre. Habla en plural. Elohim, ¿cierto? Que es plural. Entonces vemos de un comienzo la unidad. Por eso también el Señor nos ministra y nos habla que tenemos que ser un cuerpo en Cristo. La salvación es personal, una cosa, la salvación es personal. Aquí ninguno, ni el papá, ni la mamá, ni el pastor, ni el líder, ni los diáconos, ni el audio, el sonido, ni las hermanas que están ahí preparando el pancito con mucho cariño. Podemos todos aconsejar, guiar, orar, interceder, pero la salvación y la decisión es personal. Una cosa es lo personal, la relación con Dios, y lo otro que somos parte de un cuerpo en Cristo Jesús. Y que es ahí donde nos cuesta trabajar como un cuerpo. Entonces, de un comienzo vemos como la Trinidad creando al hombre, creando también el árbol, entre todo, porque Él creó, dice, todo árbol delicioso. Entonces, Dios creó todo. El huerto del Edén. Lo dice clarito, clarito. Todo árbol delicioso. ¿Ha visto comida cuando dice, uy, incluso el olor dice, uy, que está rico esto? Y a veces uno va caminando al trabajo y la hora de almuerzo y ve unos postres, uy, pero no lo huele, pero lo ve, uy, que se ve rico. Y de ahí salen unos antojos algunos. Y mientras yo leía esta palabra, mientras estudiaba, se me vino a mi mente años atrás, antes que incluso nacieran mis hijos, el mayor, y estamos de vacaciones, habíamos almorzado y venía el postre y había una tremenda sandía que estaba partida. Y antes que se sirvieran pedacitos para todos, para compartir, llega una de la familia, una sobrina, y patudamente, perdone que lo diga así, pero patudamente llega y parte el corazón y se sirve el corazón y se va. Y yo alegué y dije, exactamente, hice lo mismo que usted, lo mismo. Y yo alegué y dije, uy, no, y la acusé del pastor. Pero porque es para todo igual y se lleva la mejor parte. ¿Y qué es lo mejor de la sandía? El centro. Y cortó el centro y se fue. Y yo dije, no, injusto. ¿Dónde he escuchado este último tiempo esa palabra? Pero lo importante es que para todo, y yo decía, no, y la acusé. Y se reía, no, y se fue. Porque cuando Dios crea y dice, todo árbol delicioso a la vista, ¿entonces creó algo malo? No, Él lo hizo todo bueno. Pero de todos estos árboles, yo creo que todo más lindo, hermoso, pero habían dos árboles, uno de árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol de la vida, que se diferenciaban del resto. Pero todos eran deliciosos. Pero como ser humano, la curiosidad. Si todo es bueno, delicioso a la vista, mira, probamos este, no, a ver, fui donde la hermana X, ya lo probé, fue donde el hermano, pero este está prohibido. Pero el árbol de la vida no estaba prohibido. Lamentablemente,
siendo influenciados por el diablo, la mujer codició del árbol. Y que en un comienzo se podía comer del árbol de la vida, pero lamentable, el pecado, la desobediencia, el pecado original, la desobediencia, que es ahí donde el origen, es donde ahí tenemos que volver al origen, que es la obediencia, que es como cristianos a todos nos cuesta, la obediencia. Entonces parte la desobediencia y come de este árbol, y al comer de este árbol, el pecado que es desobediencia, el pecado que es desobediencia a Dios, aparta la relación con Dios, la comunión con Dios. Una cosa es santidad. Santidad es apartarme para Dios, y el pecado me aparta de Dios. Entonces, cuando come de este árbol, se aparta de Dios. Y hay consecuencias. La consecuencia es que le fue prohibido comer el árbol de la vida. Porque la paga del pecado, como ya sabemos, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Y vemos aquí que Dios lo hace todo perfecto, pero nuestra humanidad tiende a ir al pecado. Y usted dirá, pero en el comienzo es que cuando Eva estaba sola, no estaba con su cobertura, cuando estaba con Adán, la pilló sola, descubierta. Ahí fue influenciada. Y como hay consecuencia al pecado, todo tiene consecuencia. Las decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Por eso todo lo que pasemos en Cristo, sea bueno, sea malo, todos somos responsables. De lo que pasemos, de lo que vivamos, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. No hay iglesia perfecta. Vamos hacia la perfección. Pero todo lo que vivamos en Cristo, sea nuestra vida personal, sea nuestro hogar, sea nuestra familia, sea en la congregación, sea bueno, sea malo, Dios lo permite. Hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Es donde ahí nosotros tenemos la decisión cuál tomar. Cuando nos volvemos a alinear con Dios, volvemos a la voluntad perfecta de Dios. Pero hay una voluntad permisiva que hay consecuencias. Y todo lo que pasamos es para sacar análisis y sacar provecho de lo bueno y de lo malo. Y todos somos parte. Sí, uno más que otro. Los que estamos en el liderazgo tenemos más responsabilidad de todo lo que pasa. ¿Puedo decir amén? No es grato, pero es así. Por algo Dios nos deja. Crea todo lindo, todo bueno, y solo uno en el centro. Y si usted lee el otro versículo, dice que estaban en el centro. Y usted dice, ¿por qué lo creó? ¿Para qué lo creó? Si Él tiene el poder de decir, no, todo es bueno y ninguno malo, ninguno prohibido. Entonces Dios sabía que íbamos a caer. Había un plan redentor que vamos a ver, que hay un pensamiento continuo hacia el mal, pero hay una obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y que viene por nosotros. O sea, viene por la iglesia, sin mancha y sin arruga. Gracias por su amén. Y el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y me gusta porque habla del oriente, porque da direcciones, porque dice que cuando seremos arrebatados, dice que subiremos. Pero ¿hacia dónde subiremos? Porque si vamos hacia arriba, si nos vamos a encontrar con el Señor Jesús hacia arriba, al otro lado del mundo China, para arriba ellos para abajo. Entonces, pongámonos de acuerdo. Pero dice, y Jehová
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dios plantó. Dios es creador. Y puso allí al hombre que había formado. Él nos creó, Él nos formó. A Él le pertenecemos. Y el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dios lo hace todo perfecto. Y es aquí donde está la consulta. Si en el versículo 9 que lo leíamos recién, Dios lo creó todo, Dios creó todo árbol, dice, todo, no dice una parte, un tercio, y el resto de Adán y Eva, ellos empezaron a... No, Dios creó todos los árboles. Un árbol de la vida y otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Del bien y del mal. Y aquí está la pregunta. ¿Entonces Dios creó también el mal? Porque si Él creó ese árbol, donde les dijo, si comían de ese árbol, iban a ser abiertos sus ojos, iban a saber el bien y el mal. Pero la pregunta es, ¿entonces creó también el mal? ¿Sabía que íbamos a pecar? ¿Sabíamos que íbamos a tomar de ese árbol? Si usted hubiera estado en lugar de Adán y Eva, hubiera tomado de ese árbol, si Dios le dijo, no coman de ese árbol. Pero más que tratar de responder, de analizar, podemos ver que en el tiempo todo está relacionado. Y hay 2 caminos, el bien, el mal, lo bueno, lo malo. Y así como también está la Trinidad, el diablo es copión en todo, porque Él no es creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él también. El falso profeta, el anticristo, la serpiente, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces está lo bueno y lo malo, está todo relacionado. Por eso cuando uno viene a Cristo, no sé cuántos años, si usted creció en la iglesia, nació en la iglesia, bueno, el término nació, no es que nació aquí la banca, pero nació en el Evangelio, usted lo entiende. Y vamos creciendo y buscando de Dios. Y ya llega un momento en que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y ya empieza a vivir en nuestra vida y podemos nacer de nuevo. Porque el cristiano nace 2 veces y muere una vez. Pero el que no es cristiano, el que no ha aceptado al Señor, muere 2 veces. Nace una vez y muere 2 veces. Pero cuando estamos en Cristo, nuestra vida empieza a cambiar y tiene que cambiar. Y empezamos a ver con los ojos de Cristo. Y empezamos a ver todo diferente. Y vemos que está todo relacionado. Y vemos que también hay gloria a Dios, que empezamos a ver experiencias espirituales. Mientras más comunión tenemos con Dios, Él, el creador del cielo y la tierra, soberano, que tiene el control por sobre todas las cosas, cuando tenemos comunión con Él, cuando entendemos que hemos sido comprados a precio de sangre y somos sus esclavos, pero también, como dice Juan 1:12, es más a todos los que le recibieron, al que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos esclavos, le pertenecemos, pero somos hijos de Dios. Y cuando comprendemos y empezamos a tener intimidad, empezamos a ver, y por esto me pasó esto. Y empiezan a venir pruebas, pero empezamos a entender que las pruebas nos ayudan a crecer. Y mientras más pruebas es porque Dios quiere que dependamos de Él y aprendamos que todo nos cuesta a depender 100% de Dios. Porque una cosa es decir, yo confío y dependo de Dios, pero otra cosa es vivirlo. A pesar de las situaciones, a pesar que uno dice, ya el calendario de las protestas ya ha pasado por todos los WhatsApp. Pero Dios tiene el control. Pero sí, tampoco no nos podemos quedar quietos. Sí tenemos que actuar.
Sí tenemos que orar, sí tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que buscar la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad permisiva que a veces nos desvía y nos damos vuelta hasta que entendemos así, para esto era lo que usted me quería, por esto estaba pasando esta situación. Y empezamos a entender, todo está relacionado. Y empezamos a entender por qué la palabra dice, aunque abunde el pecado, no vamos a poder parar. Dice la palabra del Señor que la humanidad va continua hacia el mal. No vamos a poder parar. La gran tribulación viene y está escrita. Pero entendemos que mientras abunde el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso es para la humanidad. Para la humanidad va camino vertiginosamente hacia un abismo. Y como ha dicho el pastor, no es que se va a arreglar la cosa, vienen tiempos peores, pero para la humanidad. Porque en Dios vienen tiempos gloriosos. Entonces la pendiente va así. Nosotros vivimos a la inversa del mundo. Como dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero todo aquel que pierde la vida por causa de Cristo, la hallará. Entonces, el bien y el mal están relacionados. Si no, pregúntenle a Moisés cuando estaba con Faraón y cuando le pidió, y Dios lo mandó como libertador. Y va donde Faraón. Y dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Por un lado, endureció el corazón, Dios, el corazón de Faraón con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para mostrar su gloria, su poder. Vienen tiempos malos, pero también viene el poder de Dios. Pero ya no es el tiempo de un Moisés, de un Elías, de un José. Gloria a Dios por eso, lindo hombre de Dios. El tiempo de la iglesia. Han habido muchos llaneros solitarios y Dios les bendiga. Gloria a Dios por esos tremendos hombres fieles que han dado su vida por Cristo. Pero ya es tiempo de la iglesia. Y nadie dice amén. Si Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal, es porque sabe que nos podemos desviar. El tema es aprender de los errores. ¿Cuándo uno aprende? ¿De lo bueno o de lo malo? A veces uno aprende más de lo malo y dice, ay, sí entendí. ¿Por qué pasé esto? No sé, me dolió, pero aprendí que no tengo que ir por ahí. Hermanos, queridos, preciosos, y no se trata de que uno sea frío, que ya él ungido y no, estamos todos siendo procesados, estamos siendo todos moldeados, todos necesitamos de Dios. ¿Y por qué le digo que uno no se trata de ser frío? Pero uno empieza a comprender que hay algunos que necesitan tropezar para poder entender. ¿Por qué? Porque hay uno que lo copia todo. Cuando vamos comenzando a buscar más de Dios y buscando intimidad, y mientras más buscamos de Dios en la esfera espiritual, hay un hilo muy delgado de lo de Dios y lo del diablo. Él nunca le va a poner una mentira al 100%, se lo va a poner en su cara. Lo que él estratégicamente siempre hace, de 10 cosas, pone 9 verdades y una mentira. ¿Acaso cuando le dijo que si comía de ese árbol no iba a morir, es media verdad y media mentira? Porque no iba a morir físicamente, pero por el pecado iba a morir espiritualmente. Y al tiempo también iba a morir físicamente. Entonces nosotros tenemos que aprender. El diablo va a querer confundirnos
siempre. Génesis 6:5. Y vio Jehová, esto lo hemos leído en varias ocasiones, pero es necesario recalcarlo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, porque está muy relacionado nuestra mente, los pensamientos, con nuestro corazón. Porque aquí empieza a trabajar, aquí son las batallas más grandes. Aquí empieza a procesar, y cuando baja nuestro corazón y empieza a anidar, después de lo que sale de nuestra boca contamina. Por eso la palabra de Dios dice, no todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, solamente hacia el mal. Mientras más pasa el tiempo, más hacia el mal va la humanidad. Pero los que estamos tratando de perseverar, tratamos de buscar de Dios y revertir. Nosotros somos como los salmoncitos que vamos contra la corriente. Mientras pasa el tiempo en la tierra, si hacemos dos variables, la primera variable, vemos cómo pasa el tiempo, el trayecto del tiempo en la tierra, el tiempo del hombre se va cortando. 969 años vivió Matusalén, el hombre más longevo. 969, casi 1000 años. 1000 años. Ahí los niños, ¿cómo lo harían ese tiempo ahí sin internet? Génesis 6:3. Matusalén, 969 años. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque uno va comprendiendo mientras va buscando de Dios, mientras usted y yo tenemos intimidad con Dios. Incluso luchamos, la carne con el espíritu, siempre va a haber oposición. Y vemos la congregación, vemos la humanidad, vemos nuestro hogar, nuestra familia. Cómo tratamos de buscar de Dios, pero cómo la humanidad siempre tiende a ir continuo hacia el mal. Entonces ahí uno empieza a entender el corazón de Dios. Si a veces nos cuesta en un grupito pequeño de ponernos de acuerdo, incluso para buscar de Dios, vamos a hacer algo en Dios, y ya al comienzo, sí, pero es que pero es que yo creo que lo deberíamos hacer así, no, pero es que ya ponemos oposición entre nosotros cuando somos un grupito pequeño. ¿Cómo será el corazón? ¿Cómo nos verá a toda la humanidad? Y ahí uno comprende la paciencia de Dios. Porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y la carne se opone al espíritu. Más serán sus días 120 años. Después de Noé, fueron acortados los años. Mientras va pasando el tiempo, en la tierra, más tiempo, menos tiempo para el hombre. Y le dijo en un comienzo, en el huerto del Edén, que labrara la tierra, que administrara la tierra. Somos administradores de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y nos cuesta comprender. Y nos cuesta entender. Por eso está relacionado el bien con el mal. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué peleamos si todos queremos lo mejor para la iglesia? Porque está el fruto del Espíritu y está la obra de la carne. Solo hay dos caminos, bueno o malo.
Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Miren, más tiempo, más se va cortando la vida del ser humano. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero gracias porque Cristo nos redimió de la muerte del pecado. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldito por amor hacia nosotros. Y el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La consecuencia del pecado es alejarnos de Dios, apartarnos de Dios. Pero cuando volvemos a alinearnos en Dios, a buscar de Dios, Dios empieza a restaurar, Dios empieza a sanar y más encima hay promesa, hay bendición. ¿Qué nos conviene, hacer el bien o hacer el mal? Porque en los dos hay consecuencias, una buena y una mala, y sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Pero hay algo que nos tira, es más delicioso hacer lo malo. Es más fácil humanamente destruir que construir. Y a veces uno en la congregación, que delicadamente uno empieza a trabajar, ya sea en los distintos ministerios, tratar de ordenar, para que todo sea hermoso, para hacerlo, presentarlo, darle lo mejor al mejor, darle lo mejor, de lo mejor al mejor. Pero así como cuesta construir, en pocos segundos se puede destruir. Humanamente. Pero en Dios, Dios restaura lo más torcido. Primera Pedro 1:18. Dice la palabra del Señor, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos han sido rescatados? Ya han tenido una vida vana. Gracias a su misericordia, a su amor. ¡Qué honra! Por eso tenemos que atesorar y cuidar lo que Dios nos da. La cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aunque el pensamiento continuo del corazón del hombre es hacia el mal, pero en Cristo es hacia la bendición, hacia la restauración, hacia la sanidad, hacia la vida eterna, porque el Señor viene por nosotros. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Ponga su oído espiritual. Verdad con gracia es amor. Verdad con gracia es amor. Gracia con verdad es disciplina que llama al arrepentimiento. Pero verdad sin gracia es legalismo. Y gracia sin verdad es libertinaje. Lleno de gracia y de verdad tenemos que ser. Una vez más, para los que anoten. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Verdad con gracia es amor. Gracia con verdad es disciplina que llama al arrepentimiento. Verdad sin gracia
es legalismo. Y gracia sin verdad es libertinaje. Lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a ir a los extremos. O la religiosidad o el libertinaje. Y lamentablemente, como tenemos un corazón, no lamentablemente, sino la oportunidad de este corazón que hay sentimientos y emociones donde podemos ser vulnerables, todos. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Hombres tremendos de Dios que en un momento se desviaron. Podemos destacar un José que él nunca renegó, un Job, pero podemos ver un David tremendo hombre de Dios, que fue rey, que ministraba con el arpa, que no era sacerdote pero entró al lugar santísimo, tenía todos los ministerios, pero una sola vista, y las consecuencias que hubo en sus hijos, en su familia. Todos somos vulnerables. Mientras más buscamos de Dios, más comunión, más intimidad con Dios, si nos descuidamos, así también podemos caer. Porque el corazón es vulnerable. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, lo sabe. Por eso nunca debemos descuidar nuestra comunión, nuestra intimidad, la oración, la búsqueda en la palabra de Dios, la adoración. Tenemos que siempre, así como la humanidad va continuo hacia el mal, nosotros vamos continuo buscando de Dios. En oración, en palabra, en adoración. ¿Por qué? Porque hay un hilo muy delgado en lo espiritual. Está lo bueno y lo malo. Están los ángeles y los demonios. Y así como el escorpión, porque están los querubines, serafines, están los arcángeles, que tienen que venir Miguel, Gabriel, que son poderosos. Así también el diablo. Hay principados y potestades que gobiernan ciudades, huestes, gobernadores de maldad. Hay una lucha espiritual. Y lo podemos ver en las noticias. No es la gente, sino lo que está influenciando en la gente. El gobierno del anticristo, que está influenciando con contienda, con rebeldía, con ira, con odio, con rencor. ¿Por qué? Porque el corazón vulnerable, donde hay heridas, donde no han sido tratadas, el diablo por ahí se mete. Para terminar, ¿la vida cristiana es fácil? Cuando uno comienza, uno dice, ¡ay, qué lindo! Aquí hay paz, hermoso, maravilloso. Pero mientras vamos avanzando, no es fácil. Mientras más usted y yo busquemos de Dios, mientras más perseveramos y estamos a un nivel mayor, más nos va a dar el diablo. Porque a los otros ya los tiene. Y no los va a molestar porque ya los tiene cómodos. Y mejor los tiene ahí tibiecito. Pero a los que buscan, a los que hacen la pelea, a los que peleamos y arrebatamos las almas para el Señor, arrebatamos las almas del diablo para Cristo, a esos va a tratar de destruir. Entonces, una pregunta más. Si a nosotros nos cuesta día tras día, hay momentos que estamos en el cielo y a veces estamos como en el suelo. Hay momentos que estamos firmes. ¿A dónde hay un demonio para echar fuera, hermano? Y a veces estamos, pastor, la hermana Gladys no me saludó, y la hermana Juanita pasó por al lado mío. Y a veces estamos vulnerables. Si no, pregúntale a Elías. La gloria de Dios descendió fuego y después estaba en una cueva, quería morirse, siendo él un hombre de Dios.
Y aquí está la pregunta. Si a nosotros que tratamos y nos esforzamos de buscar de Dios y es necesario para el tiempo que viene, para que Cristo se glorifique en nuestras vidas, que no sea nuestro yo, sino Cristo en nosotros. Si a nosotros nos cuesta, ¿cuánto más los que no conocen a Cristo? Entonces uno entiende cómo está la humanidad desenfrenada, pero es que si a nosotros, hermanos, entiéndalo en el Espíritu, si a nosotros nos cuesta, que buscamos de Dios, que sentimos la presencia de Dios, que podemos leer la palabra de Dios y empezamos a profundizar, y aún así nos cuesta, sabiendo el bien y el mal, ¿cuánto más los que no conocen al Señor? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Dice. ¿Cómo irán? Es ahí donde tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que quiere de mí? Por algo nos puso en este tiempo. No es fácil. Hay desilusiones. Hay pruebas que nos ayudan a crecer. Está lo bueno y está lo malo. Y nosotros decidimos por qué camino seguir. O complicamos más las cosas o ponemos solución a las cosas. No es lo que decimos, sino es cómo lo decimos. Es fácil ver los problemas, es fácil ver lo que falta. Pero es distinto decirlo en Cristo, con amor, con gracia, con sabiduría. Necesitamos de Dios, urgente. Y lo último, ahora sí que es lo último. Y Dios nos tiene que ministrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Porque si hay heridas, aunque usted sea muy lindo, aunque tenga la preparación perfecta, pero si no hay áreas resueltas y sanadas en su corazón, es una puerta que el diablo puede destruir. Una vida, un hogar, una familia, hasta una congregación. El diablo es copión. Se viste como ángel de luz. Así como hay discernimiento de espíritu, están los dones del espíritu, hay adivinación. Y usted puede decir, ¿y cómo supo? Si no sabía, puede ser de Dios o puede ser del diablo. Porque también hay adivinación. Nosotros elegimos qué camino seguir, por el bien o por el mal. Y es tiempo de que busquemos a Dios como Él quiere que le busquemos. Hace poco hubo una tormenta aquí en la congregación. Y déjeme decirle una cosa. Esto va a continuar, no de la misma forma. No va a ser de la misma forma, pero va a continuar. ¿Por qué? Porque a todos nosotros, a usted y a mí, Dios nos va a seguir esculpiendo, porque tiene que sacar todo lo malo para poder depositar su gloria en nuestra vida. Sanarnos, curarnos, limpiarnos, para llenarnos con su gloria. Y a todos Dios nos va a procesar. Desde nuestro pastor para abajo nos va a seguir procesando. Porque es necesario que la gloria de Dios se manifieste y se manifestará con poder, con gloria. Pero Dios nos tiene que tratar a cada uno de nosotros para que Él sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque usted es perfecto. Soberano es usted, maravilloso, lindo, precioso. Y le pedimos que su palabra nos siga ministrando.
Señor, todos estamos faltos, todos pecamos, pero eso no justifica que sigamos pecando. Hay heridas y vemos cómo actúa la humanidad. Y cuando vemos detrás de las personas, ¿por qué reaccionan? Porque hay heridas detrás. Pero eso no justifica que actuemos como lo hacemos. Es por eso que usted tiene que tratar primeramente con nosotros. ¿Cómo vamos a sanar a otros si todavía hay áreas de nuestra vida que tienen que ser resueltas? Señor, ayúdenos a ser sinceros, porque en cierto grado todos somos hipócritas. Y necesitamos ser purificados, moldeados, santificados, para que la gloria de Dios se pueda depositar como usted lo va a hacer en un tiempo cercano. Queremos ser vasos dispuestos. Ayúdenos a ser sinceros. Sí, nos cuesta poder pedir ayuda. Y aún incluso como líderes a veces nos cuesta también pedir ayuda. ¿Por qué? Por la vergüenza, por lo que dirán. Pero más importante es lo que usted quiere hacer en nosotros. Y usted no avergüenza a nadie. Usted lo hace con amor. Papito, le pedimos en su misericordia que sea su Espíritu Santo ministrando cada área de nuestras vidas, cada corazón aquí representado, cada familia. Ministrenos, papito, necesitamos cambiar para tener mayor intimidad, mayor comunión, para que la gloria de Dios sea depositada en nuestras vidas, para ministrar, para poder libertar al cautivo, sanar al enfermo. Señor amado, para que Cristo sea glorificado una vez más. Porque usted viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdenos a nosotros poder salvar a otros. Gracias por todo, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.